Bienvenidos. Cuando hablamos de los números, normalmente pensamos en los números de una manera externa, no necesariamente que tengan que ver algo con nosotros. Normalmente, me atrevería yo a decir. Pero, ¿qué les parece si hablamos de números, filoso- filosofía y psicología? ¿Tendrán algo que ver? ¿Podrán hacer una buena receta estos tres? Bueno, vamos a ver de qué va el programa de hoy. Bienvenidos a Mi Aire, de la Academia de las Artes Sanadoras, donde tocamos los temas desde un punto de vista un poco diferente. Gracias por suscribirse, dar like y activar la campanita. Gracias por sus donaciones vía PayPal o si están en los Estados Unidos vía Venmo. Y gracias también por estar acá con nosotros, sin lugar a dudas. Lo que esconden los números, el significado oculto de los números. Y déjenme decirles que es un tiempo maravilloso de pensar en todas las cosas que se están dando ahora, en el que estamos viniendo a reconocer muchas cosas que son verdaderamente ancestrales. Pero bueno, hagamos esto nuestro sin duda. Conmigo tengo al profesor Saulo Burgos, especialista y profesor de matemática sagrada, quien dicta seminarios y talleres de numerología aplicada al diagnóstico psicológico del ser humano. Y decía mi padre, hay que ser bien agradecido y le doy gracias a la terapeuta Mary Baracaldo por haberme hecho el contacto. Gracias, Saulo, por estar acá con nosotros. ¿Qué nos tienes que contar de los números? Buenos días, Ariel. Muy agradecido por la invitación al programa, ante todo. Y bueno, es un tema muy apasionante hoy en día, hablar de números, porque es una ciencia que hoy se está dando más a conocer, ya que había tenido auge muchísimo la astrología y tenía como mayor aceptación dentro de los seres humanos el tema de la astrología. Y eso viene pues precisamente hasta inclusive de la Biblia, cuando hablan de los tres reyes magos o de los tres reyes astrólogos, que tenían mucha influencia sobre las profecías en armonía con los planetas. Entonces la numerología nunca se mencionó como tal, sin embargo, históricamente la numerología no era conocida con el nombre que hoy le estamos dando a conocer, de un término un poco como vulgar, podríamos decir. El, la numerología era conocida en las antiguas universidades antes del concilio de Nicea, en donde fue prácticamente derogada esa materia, se llamaba aritmología, era conocida como aritmología. Es más, científicamente podemos decir, entre comillas, era considerada como, inclusive como la psicología, una pseudociencia. Todo este tipo de conocimientos, sobre todo de conocimientos metafísicos, siempre han tenido un ataque dentro dentro de la comunidad científica como una pseudociencia, o sea que no le dan el calificativo de científico. Pero yo me voy y hago una pregunta a la mayoría de los científicos: ¿de dónde hoy en día nace la psicología como ciencia y tiene un diagnóstico certero sobre la conducta del ser humano? Entonces, si vamos al origen de dónde viene la psicología era una pseudociencia que viene de la filosofía, arranca de allí, de la filosofía, de una de las ramas de la filosofía, nace la psicología. Y por eso que todas las ciencias hoy en día que son conocidas tienen una rama. La psicología tiene su rama. Por ejemplo, la psicología del vocabulario, la psicología clínica, la psicología del diagnóstico y todas esas ramas desprendidas de una sola ciencia. Y inclusive este, las matemáticas como ciencia hoy en día derivan de una ciencia que es la primera, la que se forma, la que genera el paso a la matemática. Y yo tengo catalogada en siete fases del conocimiento y del saber humano, que son las siguientes. Lo primero que existe para poder determinar una, un inicio de un conocimiento está la geometría.
Si vemos la geometría, es un contexto general. La geometría es la base de lo que es el universo. Todo en el universo es geométrico. Los planetas redondos, las galaxias en espiral, eh, todas las estrellas, todos tienen una geometría. Pero vayamos a la geometría de la naturaleza. La naturaleza es geométrica, tiene un sentido, lo decía Fibonacci, el gran matemático Leonardo de Pisa, que es el famoso Fibonacci. Él determinó pues, que todo tenía un sentido geométrico y en base a la geometría nace la matemática, nacen los números, porque determinadas flores tienen determinados pétalos, se contaban los pétalos, las flores en sus pétalos, en todo, las hojas de los árboles, la frecuencia con que se reproducen los animales, los insectos, todo eso es geométrico que conduce a un número. Entonces nace primero la geometría, después nace las matemáticas y después nace el cálculo. Son tres ciencias: geometría, matemática y cálculo. De ahí se desprende la filosofía. No nace primero la filosofía, nace primero la geometría, el origen de la vida, la formación de la vida geométrica. Posteriormente nacen los números para darle un sentido a la vida en geometría. Y el cálculo para determinar los factores de frecuencia, ritmo, que son posteriores al inicio del ser pensante, que es la filosofía. Empezamos a pensar, empezamos a filosofar. Entonces, de la geometría y de las matemáticas y del cálculo se desprenden tres conocimientos que hoy en día la comunidad científica los está investigando y los está llevando a un estudio, porque realmente hoy en día estamos muy cerca de grandes descubrimientos en el área de la ciencia. Entonces, ¿qué son? La frecuencia, el ritmo y la vibración. Frecuencia, ritmo y vibración. Se sabe que todo vibra, que todo tiene un sentido vibratorio. Sabemos que todo tiene un ritmo. Los planetas se mueven a un ritmo. Los planetas tienen una vibración y tienen una frecuencia, una frecuencia. Inclusive nosotros estamos ahorita sintonizados por una frecuencia. Las telecomunicaciones son una frecuencia que están impactando sobre nuestra frecuencia orgánica y por qué de allí pues tantas enfermedades y tantas cosas que han aparecido, porque en el avance de la tecnología y de las comunicaciones, en el ritmo y en la frecuencia, están variando nuestra conducta. Entonces, fíjense, de ahí nace, de la frecuencia, del ritmo y de la vibración, nace la física, que hoy establece, óyeme bien, por la física cuántica se está estableciendo las diferentes dimensiones de la naturaleza, de la luz, del color, de los estados de la materia. Entonces estamos avanzando, fíjense, hemos venido de la geometría con que se establece la vida, los números o las matemáticas, el cálculo que se convierte en filosofía. Y de allí se desprende la física que hoy estamos estudiando a través de la frecuencia, el ritmo y la vibración. ¿Y de dónde se desprende, digamos, el séptimo punto? De cuando el hombre no encuentra la razón de las cosas tan simples, de la materia, entonces empezamos a ser metafísicos, ir más allá de lo físico. Y de ahí viene la metafísica, considerada una pseudociencia. ¿Por qué? Porque se han considerado que la metafísica contiene artes adivinatorias y una cantidad de cosas o estigmas que le han colocado a la metafísica y no se dan cuenta que lo dice hoy la física cuántica, estamos estudiando la materia más allá de lo físico, más allá de lo palpable. Y de allí se desprende la psicología, el análisis del porqué de las cosas, el porqué del comportamiento del ser humano. Entonces, fíjense las ramas de donde se van desprendiendo las cosas. De la física se desprende la metafísica y de ahí la psicología. Pero ¿de dónde tiene el origen? De la filosofía. Profesor, quisiera ¿Y de dónde preguntarte, nacen los números? te escucho, termina la idea, por favor. ¿Y de dónde nacen los números? De la geometría de la naturaleza, del conjunto geométrico donde estamos nosotros en este universo. Entonces es muy simple determinar, si vamos a la filosofía, en convertir esta ciencia a ritmología o numerología,
no en una pseudociencia, sino en una ciencia verdadera, como lo decía Pitágoras, que es el padre, igual que Euclides, Euclides y Pitágoras tenían mucha relación, porque Euclides es el padre de la geometría y Pitágoras es el padre de la matemática, desde que se tiene conocimiento histórico en esta civilización. Porque hubieron otras civilizaciones que tuvieron sus grandes filósofos también, pero que desafortunadamente, porque la prehistoria tiene muchas cosas ocultas, no sabemos el origen de las cosas. Y ahí es donde Quisiera, entra la filosofía. quisiera preguntarte, hablabas del concilio de Nicea en el siglo IV, que marcó muchísimas cosas. Antes de este concilio, entonces, se enseñaba la parte, no sé si llamarle secreta, para no decirle oscura, de los números. ¿Es así? Sí. Se estudiaba aritmología o numerología, se estudiaba astrología, que era una ciencia en todas las universidades, una materia. Salían los alumnos, me rasparon o perdí astrología, perdí alquimia, una ciencia maravillosa, la alquimia, de donde proviene la química. Esas ciencias fueron, a través del concilio de Nicea, fueron sacadas del contexto de la ciencia, porque el tema religioso o el dogma religioso no consideraba que esas materias pudieran ser aptas para la fe que ellos promulgaban. Inclusive el tema de la reencarnación lo fue quitado, donde ya toda la mayoría de los primeros cristianos aceptaban la reencarnación como un tema normal, inclusive los mismos judíos tenían conocimiento de eso, y eso está en la Biblia. Y eso lo quitaron en el concilio de Nicea, en el año 325, después de Cristo. Y ahí empezamos nosotros el peor error de la historia. Hemos venido viviendo un atraso de la sociedad humana, de la vida humana, del hombre, en 13 siglos y medio de oscurantismo, que está registrado en la historia. No lo está inventando Saulo Burgo, le está registrado en la historia como la Edad Media, que era la edad del oscurantismo. El dogma religioso se apoderó de todo y todo este tipo de ciencias, alquimia, astrología, matemática sagrada, que era la ritmología o numerología, y todas esas ciencias ocultas terminaron en un pote de basura y aquellos que la sacaban eran excomulgados o condenados a morir, porque eran considerados brujos, Herejes, herejes, comenzando por herejes, ahí. El resto ni para qué. brujos, herejos. ¿Cómo podemos tener un maridaje entre los números, la filosofía y la psicología? Porque de igual manera, como nos estabas explicando, uno dio al cabo lo demás. Al Pero, origen del otro. claro, sin duda, pero también vemos que a razón de verlo en el mismo plato, podemos pensar que una cosa no va con la otra. ¿Cómo haces tú este maridaje? Explícanos, por favor. Eh, yo nunca separo las ciencias, más bien yo las uno, porque si todas derivan de una, es como la familia, nosotros tenemos genes y nosotros heredamos conductas genéticas de nuestros ancestros, nosotros no podemos obviar esa genética que tenemos. Lo que tenemos es que irla mejorando, la especie hay que irla mejorando. Entonces yo diría que yo no puedo separar ninguna ciencia. Yo puedo ser un poco astrólogo, un poco filósofo, un poco matemático, un poco físico, un poco psicólogo. Tengo que ser de todo un poquito, porque las ramas del conocimiento son una sola, que tienen un solo origen, lo que se van haciendo ramificaciones. Es como las ramas de un árbol. Tú no puedes pretender que una rama del árbol no pertenece al tronco y a la raíz de ese árbol, es parte del árbol. ¿Sí? Entonces yo no hago nunca una separación, yo por todo respeto todas las ciencias, pero las uno. Extraigo de todas ellas, lo mejor las uno en filosofía, en razonamiento, en psicología. Y concluí en años de estudio, durante más de 35 años que he venido desarrollando el estudio de los números. El número es un psicólogo, el número es una personalidad, el número tiene una razón de ser, tiene tanta personalidad que ya yo lo considero mi amigo, yo lo trato como un ser un vivo. Lo decía el padre de la psicología analítica.
Carl Gustav Jung, que era psiquiatra y psicólogo y tenía muchos conocimientos como científico, discípulo de Freud. Los números son arquetipos conscientes. ¿Y qué es un arquetipo consciente? Cuando llamamos algo consciente, quiere decir que tiene vida, tiene razón de ser. Un arquetipo consciente es un número. Entonces ellos tienen personalidad. Yo lo trato señor 1, señor 2, señor 3, señor 4, como está el señor 5, y lo trato con su vibración, porque son diferentes conceptos vibratorios, como lo digo yo en el origen de las cosas. Somos una vibración, no todos somos iguales, porque uno tiene una conducta pasiva, otro tiene una conducta alterada, unas son personas frías, unas son personas calientes, unas personas son dulces, unas personas son amargas, unas personas son alegres, otras son tristes. Entonces todos tenemos diferentes escalas y vibraciones, y eso está condensado en los números, en las vibraciones de nuestra personalidad. Y es tan certero que no admite errores, que es directo y es preciso. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la numerología para unir la psicología? Como una herramienta maravillosa de conocimiento del ser humano para poder hacer un diagnóstico. Porque si tú no conoces la personalidad, la forma de ser del ser humano, no la puedes diagnosticar. No puedes encontrar el origen de una enfermedad, de una conducta desequilibrada. Inclusive, para nosotros, o para mí principalmente, Saulo Burgo, el concepto de la enfermedad nos lo creamos nosotros, lo metimos en el cerebro, óyeme bien, y creamos la enfermedad, porque eso no existe. Un concepto que si tú lo eliminas del cerebro y no lo admites, tu cuerpo automáticamente se sana, porque tenemos todo, nosotros tenemos la energía en equilibrio y en desequilibrio. Depende de nosotros lo que pensamos, lo que sentimos, lo que está arraigado en nuestra conducta, que son paradigmas culturales. Esas son las enfermedades que hemos venido manifestando a nivel psicológico, porque son paradigmas, es un cliché viejo, absurdo que tenemos en el cerebro y por supuesto, él es el que está programando las células en su desajuste, en sus vibraciones negativas y que el cuerpo tiene que exudar de alguna manera a través de los centros energéticos, como los Podemos tengo yo decir, aquí atrás. podemos decir, responde ante la información que está por algún motivo. Decía el otro día un terapeuta, y me gustó mucho cómo lo explicó, el trauma se da, la emoción queda, el trauma pasa. ¿Qué sucede con esa emoción en el cuerpo? Es muy interesante. Profesor, danos una luz con respecto a qué te puede dar la fecha de nacimiento de una persona para conocerla y si es lo mismo con la experiencia que tú tienes ya, tenerla al frente o puedes ver lo mismo a través de sus números. Cuéntanos por favor un poco de eso que me parece fascinante. Sí, la pregunta es muy interesante, porque hasta inclusive yo me la pregunto. ¿Cómo yo puedo determinar las características de una persona si la tengo enfrente o la tengo a distancia? Pero más aún, pueden existir millones de personas en el mundo con la misma fecha de nacimiento. ¿Y cómo determinar la conducta diferente de cada uno de ellos? Ahí es donde tengo que unir yo la psicología. Yo no me puedo basar solamente en el concepto matemático porque todos son iguales y todos piensan iguales. No, ahí tengo que utilizar la psicología. Entonces tengo que utilizar el elemento factor, familia, herencia, genética. Tengo que utilizar, no es lo mismo una persona que nace en Italia a una persona que nace en los Andes americanos, una persona que nace en la China, que tiene antecedentes culturales totalmente diferentes a nosotros, costumbres, tipos inclusive maneras de ser, y yo las hago la diferencia con una persona, con un indio americano, por decir algo. So, todo depende de la psicología que uno le pone también a la frecuencia del número. En el análisis, cuando uno tiene a la persona enfrente, existe algo que, que, que no se puede ocultar, es la sintonía que te da la persona, ya sea en positivo o en negativo. El gesto de la persona. Hay que ponerle un poquito de medicina china, hay que meterle un poquito de psicología, hay que tener un poquito de mirar a la persona y descubrir su frecuencia, la manera como llega la persona.
Y también el habla, la persona cómo habla, su lenguaje, su vocabulario. Ahí entra la psicología del lenguaje. La persona cómo me manifiesta, cómo me dicen las cosas. No, hay personas que llegan mucho a un consultorio y llegan con una queja permanente en todo. Dicen que es que le va mal en esto, le va mal en el amor, le va mal en el negocio, le va mal en los hijos. Y cuando ya esa persona presenta la queja, es una persona que ya uno tiene un concepto que al ver el número uno dice, ya sé dónde está el problema. Aquí hay una herencia genética, aquí hay una falta de afecto desde el vientre materno, no fue bienvenido, fue rechazado, se queja de todo, hasta de vivir bien. Hay muchas personas que se quejan de vivir bien. Hay personas que se quejan de tenerlo todo, porque tienen todo, pero no tienen felicidad. Entonces es un caso bastante, a veces hay que estudiar el tema profundamente y el número te ayuda de dónde es el origen. En los Digámoslo números así, positivos. profesor, instauramos la queja en el sistema, entonces nos vamos a quejar, estemos como estemos. Quisiera preguntarte algo que me llama mucho la atención porque estás hablando de frecuencia, ritmo y vibración. ¿Podría alguien estar vibrando o tener una frecuencia negativa o un ritmo asintónico, un ritmo diferente a sus números? Sí, completamente. Hay personas que son líderes, número uno, y uno las tiene que calificar como personas líderes, pero no son líderes, están en una frecuencia baja. Y ahí es donde uno se extraña. ¿Por qué teniendo un número de una frecuencia alta, que es un gran líder, esa persona no se considera líder? Entonces ya ahí tenemos que entrar en el daño psicológico. ¿Qué impacto psicológico le quitó el liderazgo? ¿En qué momento de su vida perdió el liderazgo? Si nació líder, ¿por qué no es líder? ¿Por qué piensa tan negativo si debería de pensar positivo? Porque el líder es para adelante, no se echa para atrás. Hasta que no consigue el éxito, no deja de luchar. Pero he considerado que en el número, en la frecuencia, hay personas que no son líderes, teniendo un número vibratorio de liderazgo. Son bajos en vibración. Entonces ahí es donde entra el terapeuta. Por eso que todo numerólogo tiene que ser psicoterapeuta. Psicoterapeuta. Ah, porque es médico. Los médicos tienen que ser psicoterapeutas. Ah, es filósofo. No, es que él es un gran filósofo. Sí, pero para que pueda ser un gran filósofo tiene que ser psicoterapeuta. Ah, es un gran matemático, enseña matemática, es sabio en la matemática, pero no la aplica en terapia. No es psicoterapeuta, porque la matemática te ayuda a ti a despertar razonamiento, entendimiento. Y eso es lo que le hace falta al ser humano, que no entiende razones, que no abre conciencia. Y como no abre conciencia, sigue allí matemáticamente entre la suma, la resta, la multiplicación y la división, lo básico, y no se permite investigar más allá. ¿Eh? Entra en la parte básica. Entonces, la matemática como ciencia, como ritmo, como ecuación, ¿qué es lo que hace la matemática? ¿Por qué enseñan matemática en los colegios? ¿Y por qué es tan importante la matemática? Porque la matemática te ayuda a razonar, a crear conciencia, que es muy importante para que no te engañen, para que no te digan mentiras y para que despierte el sentido común de las cosas. Ese es el origen de la matemática, que es una de las materias más importantes. A las personas no les gusta. Profesor de matemática tiembla cuando es una de las materias. Yo fui uno. Yo le tenía pánico al profesor de matemática por la calificación. Y después me di cuenta que la matemática es filosofía, puro razonamiento. Entonces, tenemos que ver también que existen números positivos en las personas y números negativos en personas. Que por mucho que tengan un número de una alta frecuencia, de un alto significado, no necesariamente esa persona tiene que ser como uno la está viendo en el momento. Por eso es que es muy importante en la consulta tener a la persona enfrente y hacer un diagnóstico psicológico, familiar, de conducta, en su hablar, en su manera de expresarse, cómo mueve las manos y todo ese factor psicológico que tenemos que analizar y determinar a través del estudio de los números, que es la carta matemática, como la llamo, su triángulo matemático,
cuál es la frecuencia que le está afectando, para nosotros determinar dónde vamos a tratar al paciente para recuperar ese liderazgo. Hay veces que se hace magia con una consulta matemática. Hay veces que lo que puede demorar un psicólogo en analizar un problema muy arraigado en la conducta de un ser humano, a través de varias consultas, el estudio de los números o del numerólogo que tiene conocimiento verdadero sobre las reglas o sobre el triángulo matemático, en 15 minutos es suficiente para dar un diagnóstico preciso y exacto de cómo es esa persona y qué podemos tratar para mejorar su conducta. Es así, ¿eh? Yo diría que a veces 15 minutos es muy demorado, 5 minutos o menos de un minuto Y para determinar. algo importante, la persona no tiene la sintonía que debe tener. ¿Qué es lo que puedes hacer tú en terapia para poder irla trayendo de vuelta? Porque nos estás contando más o menos cómo haces el diagnóstico y tal, pero a razón de volverla nuevamente a la sintonía, si se quiere, con respecto a sus números, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues ya nos diste una pincelada, pero me gustaría que fueras un poquito más hondo en este tema, si eres tan amable. Arroparla con nuestra energía. Es simple. Tiene una sintonía baja, tiene una frecuencia baja. Tú, por eso yo siempre le digo a mis alumnos, el psicoterapeuta no se puede enfermar, no se puede quejar de nada. Tiene que vivir siempre bien, aun cuando el mundo le esté cayendo encima. Tiene que mantener una conducta de energía de una frecuencia suficientemente alta y creíble para poder arropar al paciente. Y ahí es donde empieza uno de mis talleres, que yo siempre digo, me gustan los talleres presenciales, porque es ahí donde yo manifiesto mi energía, en mi poder sanador. Está en la forma como yo me manifiesto con el paciente. Y es donde yo digo, hay que abrazar. Primera condición del terapeuta. Si tú no abrazas, ya sea físicamente, a través del cuerpo, o abrazas con tu energía al paciente, el paciente no se sintoniza contigo y por supuesto tampoco se va a sanar, porque es la confianza entre paciente y terapeuta la que genera la sanación. Entonces yo lo que hago es arropar. Lo primero que yo hago con el paciente al verle el cuadro matemático es entenderlo. Yo te entiendo, te apoyo, porque hay algo que es muy importante. Nosotros los seres humanos, yo en mi caso, a veces soy muy directo, ¿no? Decirle es que tu problema es este, pero es que el número me lo está diciendo y su frecuencia, la manera como me está emitiendo el orgullo, la soberbia y esa cantidad de componentes energéticos que uno que ya ha tenido experiencia con muchos pacientes, ya uno detecta. Entonces yo digo, a mí no me va a engañar esta persona. Entonces hay veces que el paciente le coloca a uno como una barrera y uno tiene que luchar contra esa barrera, hacerlo consciente hasta poder penetrar esa parte vibratoria de él, suavizarla, entenderla y poderla arropar. Y cuando esa persona se siente arropada con una energía nueva, empieza a desahogarse, a soltar. Y es cuando su energía, la verdadera, se mezcla con la de uno, y entonces ahí es donde uno hace el ciclo terapéutico, la sanación con el paciente. Inclusive, hay una enfermedad catalogada como enfermedad. Yo lo digo como la enfermedad del orgullo, que es muy común en el ser humano. Ujú. O sea, el médico dice, esta es una enfermedad, este es un diagnóstico y receta de medicamentos. Y yo digo, pero eso no es una enfermedad, eso tiene un origen. Ese es orgullo, esa es soberbia, está muy implantado en tu psicología. Hay que quitarle eso, hay que arroparlo con otro tipo de energía para que pueda sanar. Y mira, se hace el milagro, entre comillas, porque el milagro como tal no existe. Lo que existe es la disposición y la frecuencia del paciente para poderse llenar de una energía nueva, diferente a la que tiene. Entonces, yo digo, empiezo a tratar, saca el paciente el orgullo, la soberbia, lo admite, cede, se desarropa de esa energía negativa y por supuesto lo que llama los médicos artritis reumática desaparece Mm. automáticamente. Personas tuñidas de los brazos, de las manos, no pueden caminar, dolores.
articulatorio muy fuerte, que es orgullo y soberbia, automáticamente desaparece, no existe. Está una condición. Y otra cosa, que es que la mente se cree todo. Acuérdate que en psicología ujú, y en neuropsicología, porque hay una rama de la psicología que es neuropsicología, ujú, ujú, se ha estudiado el cerebro. Y el cerebro está catalogado como el más fiel amigo que tú tienes. ujú, ujú. Él te obedece todo, lo que Claro. tú le digas. Qué ¿Ok? importante lo que acabas de decir. Lo que tú le digas. Ojo con eso. Lo que tú le digas a tu cerebro, él te lo cree. Y trabaja para complacerte, para decirte sí. Yo diría que ese es el amor verdadero, el cerebro y tú. Ese es fiel a tus sentimientos, lo que tú piensas, a toda la información que tú le llevas al cerebro. ¿Ok? Y él te cree y te trabaja para que la Te glándula cree pineal y crea. cree y crea y la glándula pineal automáticamente, ¿qué hace la glándula pineal, la hipófisis? Envía información a las hormonas, a las células, y las células empiezan a obedecer y a crecer de acuerdo a lo que el cerebro le dice. Estás enfermo, las células se enferman. Las hormonas se desajustan y el reloj biológico totalmente se descontrola. Pero tenemos un reloj biológico. Entonces ahí nace Sin duda. la llamada palabra enfermedad. Yo, por ejemplo, aquí en mi casa tengo prohibido, tengo un letrerito prohibido enfermar. No que fuera, esa palabra no existe aquí. Bueno, y he alejado una cantidad de sintomatología porque no me hablan de enfermedad, tampoco cuando me hablan de problemas. Palabra problema, el cerebro se la crea, la palabra Ujú. enfermedad, la palabra imposible también se lo crea. No, eso es imposible. No, eso es una fantasía, pero es que ya no hay fantasía, ya todo es posible. Ya todo lo que nosotros creemos ahorita, actualmente en nuestra psicología, como fantasía es una realidad. Aquello Dime, en lo que creo, lo creo. Importante que quedemos con esa idea allí dándole vuelta. ¿En qué creemos? Es muy importante pensarlo. Perdón, ya te doy la palabra de vuelta. Adrián González me dice, ¿podría describir de lo, acuerdo a su mirada o a la mirada de una persona la psicología de cada número en forma concreta? Te escuchamos. ¿Qué piensas al respecto? repíteme nuevamente que se me fue la voz, no Con, te to- escuché. con todo gusto, sin problema. Podría describir de acuerdo a su mirada, él es numerólogo, podría describir de acuerdo a su mirada la psicología de cada número en forma concreta. ¿Te refieres a mirar al paciente a los ojos o Sí, te cómo no. refieres a mirar al número como tal? Yo pensaría que está hablando de ambas cosas, porque puedes extraer, como bien haces tú, el otro día lo hiciste conmigo, extraer cosas que tú no podrías, muy entrecomillado, saber de mí al ver los números. Entonces yo me atrevería a decir que son Correcto, ambas sí. cosas a lo que él se refiere, Son o dos yo lo cosas. tomaría en ambas, claro. Sí, dos cosas. Una tendría que ver muchísimo con la parapsicología, que es activar el sexto sentido, entre comillas, porque hay muchas personas que ven estos programas y que son muy científicos y que les cuesta creer que existen otras cosas, aunque hoy en día ya podemos creer en todo, lo que te decía. Entonces yo utilizo mucho la parapsicología, voy un poquito más allá de la psicología. ¿Qué es la parapsicología? Es aquel elemento energético que yo capto en la persona y que la persona me transmite una imagen. Yo siento que nosotros somos como una película, ¿no? Un programa. Y que no todo el mundo está en capacidad de ver esa película. Quizás como cuando vemos una película en tercera dimensión, tenemos que poner unos lentes especiales para poder ver la película en televisión. Bueno, yo me agarro y me pongo esos lentes. Ahora, no me preguntes de dónde yo saco ese lente. Quizás es un factor de evolución, es un factor de aprendizaje, es como capacitación, experiencia. Yo me coloco los lentes y sin necesidad de ver al número, a la persona, a mirarla a los ojos y mirar su campo energético, al ponerme en sintonía con esa persona energéticamente, veo su película y la veo como algo real. Y es tan cierto
y mucho más cierto, diría yo, que hasta el propio fecha de nacimiento o estudios numerológicos. Sí, eso pasa en mí. Y primera vez que estoy diciendo esto en un programa y es la primera persona que me lo pregunta. En un programa, por supuesto, me lo han preguntado en la intimidad algunas personas me dicen, tú tienes algo diferente al conocimiento matemático, tú tienes un sexto sentido muy desarrollado porque sabes muchas cosas o muchos detalles que no podrías verlos a través de los números. Entonces Y yo hay digo, algo también, para- profesor, que estamos llegándole a personas que puede que tengan unos dones similares y que siempre los han tenido ahí muy acalladitos. Y es es tiempo de correcto, abrir el cofre, desempolvar y empezar a trabajar con ellos. Vamos a tener también, espero que no uno, sino varios talleres con el profesor, así que espero que podamos contar con ustedes y pues sin duda con el profesor también, que hay muchísimo que aprender. Nos estabas contando de tu experiencia y quería que nos contaras un poquito con respecto a cuándo te diste cuenta de esto y cómo tú te fuiste adaptando o cómo aceptaste o no esos dones que traes. eh, yo diría que la numerología o el estudio de los números me fue abriendo mucho más y me fue desarrollando más la psiquis, ¿no? La psicología. Mi psicología, mi estudio, mi experiencia, yo me convertí en una persona estadística. Yo mido todas las cosas basado a una estadística, a un biorritmo. Yo veo que frecuencias o casos se dan muy similares en todos los seres humanos. Me he dado cuenta que el ser humano vive patrones repetitorios de su historia, de su vida. Vivimos en repetición. Entonces por ahí hay un axioma que dice que lección que no se aprende, lección que se repite. ¿Sí? Ese es un axioma muy viejo, muy antiguo. Lección que no se aprende, lección que se repite hasta que se aprenda. Y, y sucede mucho a las personas. Tú llegas a consultar a una persona y la mayoría de todas las personas tienen un problema en común. Es que repiten patrones vibratorios, se les regresan acontecimientos del pasado. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Una, una mujer se casa y le va muy mal en el matrimonio. La pareja le salió mala y se divorcia a los 7 años de haber estado casada. Se separa, a los 2 años se vuelve y se casa y vuelve y repite el mismo esquema de los 7 años con la pareja. E inclusive le llega una pareja muy similar, a veces hasta peor que el primero. Vuelve y se separa porque no encontró la persona adecuada y vuelve y se casa y vuelve y repite la historia. Entonces, cuando yo veo un paciente así, que repite siempre la historia con lo mismo, lo primero que tengo que hacer yo es señalar la culpable. Tú eres culpable. La culpable eres tú. Señor Saulo, ¿por qué soy culpable? Si yo no he hecho nada, si esa persona me trató así. Tú lo atrajiste. Tu comportamiento atrae lo semejante. Y ahí estás repitiendo patrones vibratorios. Entonces vamos a buscar la manera de cambiar tu personalidad porque algo está fallando en ti para atraer esos mismos ciclos a tu vida. Si no cambias tú, vas a repetir la misma historia. Entonces le prohíbo, no te vuelvas a casar hasta que no trabajes contigo misma para que atraiga lo mejor. Entonces también en numerología, también tenemos que aprender la ley del karma, la ley de causa y efecto. Ley del karma es ley de causa y efecto. ¿Sí? Y en ese contexto también yo aplico dentro de mi conocimiento y de mis talleres, tengo que aplicar el conocimiento de ley de causa y efecto. ¿Por qué se dan las cosas? ¿O por qué cargamos a veces cosas que nosotros no nos merecemos o decimos no merecemos? Pero no hay nada en la vida que no merezcamos, todo tiene una razón de ser. Entonces, lo que hay es que investigar cuál es la causa, cuál es el origen para poder determinar eso. Y acabas de decir algo importantísimo. Bueno, primero que nada, tenemos que entrar en autoconocimiento y en ponernos atención, primero y luego el autoconocimiento. Acabas de decir algo fundamental. Tenemos, al ponernos atención a nosotros y a nuestras familias, vamos a empezar a ver qué se ha venido repitiendo, qué patrón repetitivo hay
para que lo podamos modificar. Muchas veces damos las cosas por sentado y sucede lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no le hemos puesto atención. Ujú. Les estamos invitando para que se pongan atención, empiecen a ver qué patrones hay, quizás no necesariamente en usted, probablemente viene algo desde su papá, de su mamá. Revise, saque tiempo y revise. Inclusive, les sugiero, porque lo hice yo, empiece a buscar con sus tíos y tías y las personas que usted pueda tener mayores a usted, preferiblemente cerca, a ver qué hay que se repite. No estamos condenados a repetir si nos enteramos, y el profesor lo dijo muy claro, y cambiamos. Si no, sí estamos condenados a repetir. ¿Es así, profesor? Sí, correcto. Repetimos historias y patrones vibratorios ancestrales. Por eso siempre digo, los hijos vienen a sanar a los padres. Si tú te consideras hijo, tienes que tener en cuenta que viniste a sanar a tu papá, principalmente tú. Tú viniste a sanar a tu papá. Y ahí en la numerología yo puedo determinar si vienes a sanar a tu papá o a tu mamá, o vienes a sanar a un ancestro tuyo. Eso es lo mágico de la numerología, cuando se trabaja en función de la psicología. Porque muchas personas dicen, es que ya yo conozco la vibración de un número. No solamente es necesario o es importante conocer la vibración o el sentido oculto del número. La numerología va mucho más allá, va mucho más allá. Tiene un aspecto tan maravilloso. Yo diría que soy tan empático con la numerología, tan compatible con la numerología, que yo me meto en el universo mágico de los números, empiezo a jugar con ellos, a nadar con ellos, y empiezo a determinar el orden matemático de las cosas. Y me da tantas reglas y me da tantas, tantos diagnósticos y tantos orígenes que yo diría que el conjunto de los números es lo más maravilloso de la filosofía, cuando uno empieza a filosofar del por qué, por dónde, para qué sirve, si sirve, si no sirve, es maravilloso, porque hay que tener con el número como una sintonía, hay que ser amigo del número, Hay que verlo más allá. reconciliarse con los números, porque diste en el clavo, bueno, en todo lo has dado sin duda. La cosa es que nos decías que a algunos la matemática no nos gusta, quizás porque también, me disculpan que sea tan honesto y tan claro, no tuvimos también los profesores que nos supieron guiar a esta materia que yo me atrevería a llamarla tan científica. Y bueno, entonces tenemos que aprender a ver los números de una manera diferente, para no verlos de una manera ajena, sino de la forma como debemos de irlos viendo, que es como parte, si se quiere, integral de nuestra vida. Mm. A mí me gustaría, me gusta mucho el debate científico. Me encanta el debate científico. Me encanta el debate probatorio y el debate razonable, lógico. Me gustaría debatir con aquellas personas que llaman o le llaman a la numerología, a la ritmología o a la matemática sagrada, pseudociencia. Entonces, yo quisiera que ellos me explicaran qué es ciencia para ellos. Y yo les demostraría que la mayor ciencia que existe realmente es la matemática sagrada, que no debería de ser considerada pseudociencia, sino como parte del componente científico del todo, donde se ordena todo y que es demostrable desde el punto de vista científico o, o general. ¿Por qué? Porque la matemática como sentido, como razón de ser, no solo la matemática demostrable a través del cálculo, de la sumatoria, sino el origen de los números, de su frecuencia, de sus vibraciones, que empatan con todo, que armonizan con toda la ciencia, con la ingeniería, con la medicina, con la química, con todo tiene un sentido numérico. Es más, nuestra vida, toda nuestra vida, encierra un concepto numérico, desde que nace, desde el mismo día que tú naces.
tienes una vibración y una frecuencia numérica, vibratoria. Y es lo Que es mágico de única, esto, ¿sí? Que es es única. única, es única. Entonces, toda, hasta la astrología es matemática para medir las distancias entre un planeta y el otro, que tiene que ver con la astrología y con la astronomía, porque es que casi todas las ciencias, digamos que hoy en día existen, como por ejemplo la medicina es alopática, pero está la homeopatía, que es la otra parte de la rama de la medicina. Y está la astronomía, deriva la astrología, la química, la alquimia, y así sucesivamente. La matemática o la aritmética, como es conocida, tiene su otra parte que es aritmología o numerología, significado oculto de los números, la razón de todo. Entonces encontramos que la matemática o numerología está relacionada a la filosofía, y la filosofía se desprende, como te lo decía al principio, de la geometría, la matemática y el cálculo, la Quisiera forma dejar, como tú calculas. profesor, ese programa hasta aquí, porque creo que, caramba, no era sopa y era más bien sustancia quizás, para que Ujú. vayamos pensando y viendo de una manera diferente los números, voy a decirlo así, que llevamos puestos, los números que llevamos dentro. Y desde ya, por supuesto, me gustaría invitarte para que hagamos otro programa en el que vamos a hablar un poco más específicamente ya del tema a profundidad. ¿Qué te parece? Sí, me parece bien, me parece bien. Podríamos estar en comunicación para poder determinar cómo una persona vibra en una frecuencia con su fecha de nacimiento, ¿no? Todo eso lo podríamos realizar, no hay ningún problema. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, creo que el programa estuvo muy, muy bueno. Esperamos que su percepción, su forma de ver los números sea un poco diferente a partir de este momento y podamos entender que los números, podemos decirlo de esta forma, tienen vida y tienen vida propia. Es Espero que les haya correcto. gustado. Profesor, ¿quieres decir algo más? Sí, que todos los órganos de nuestro cuerpo tienen una frecuencia matemática. Cuando tú miras a los ojos, tienes un número allí. Yo miro un número, no miro unos ojos, veo una vibración. Cuando tú levantas la mano y haces así, y abres tu mano, yo no veo una mano, yo veo una frecuencia numérica, matemática allí. Yo veo una perfección de la vida en todos los aspectos. Veo que hay una perfección de todo. Es tan maravillosa la vida y tan exacta y tan armoniosa la vida que para mí la vida no tiene errores. Los errores son humanos, son de nuestra naturaleza humana, pero la vida es perfecta. Por eso es que hoy en día debemos no adulterar nuestra vida, no debemos adulterar nuestros órganos, no podemos adulterar nuestra esencia, nuestra energía base, porque todo eso trae consecuencias. Y hoy no lo vemos, pero en futuras existencias sí lo vamos a ver. Que de eso y de otras cosas más vamos a hablar en el siguiente programa, porque aquí lo que queremos es crear conciencia. Así que estamos para eso. Profesor, un gusto y un honor haberte tenido el día de hoy aquí. Gracias por darnos de tu tiempo para traernos luz en un área de la que por lo general no se habla y vemos los números quizá en nuestra billetera, quizás en el banco, o sea, los vemos de manera externa. ¿Y qué les parece si también hablamos un poco en otro programa de la frecuencia vibracional de ello? A lo mejor cambiando nosotros, cambiamos todo lo que está a nuestro alrededor. No, a lo mejor no. Yo sé que así es. Espero que ustedes lo piensen también. Esto fue A Mi Aire de la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel Svi, quien les da las gracias por haber estado acá con nosotros. Recuerde algo, este programa y todos los que hacemos aquí en la academia están intencionados para hacer luz. Por favor, no se la quede. Ayúdenos a iluminar la vida de alguien más. Gracias también por suscribirse, dar like y activar la campanita, pero también gracias por sus donaciones que permiten que sigamos haciendo programas tan interesantes como este. Gracias, gracias, gracias por haber estado acá con nosotros. Hasta la próxima. Nos vemos.